Hola, Arracha León. A ver si me Arracha escucháis León. todos. Hombre, Laura, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bien, muy bien. Primero, dar las gracias a la dirección de la Orquesta Sinfónica Bilbao, de La Voz, por esta oportunidad que nos está brindando, ¿no? De poder charlar, tener impresiones juntos, ¿no? Y ver qué Totalmente. podemos, claro, Sí, este, pasar un rato entretenido, esperemos, nosotros y los que estén escuchando, espero. exactamente, exactamente. Ya sabéis que todos los que estéis escuchando ahora mismo y estéis viendo esta retransmisión, podéis hacer comentarios por Facebook. Ya la próxima vez que nos volvamos a conectar, que hagamos otra de estas entrevistas tan amenas, se podrá ver también por el canal de Instagram de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Recordar que también después de que acabe la entrevista estará colgado tanto en Instagram como en Facebook, por si alguien lo quiere volver a ver. Así que tenemos Eso a es, Laura Delgado, que es solista de los segundos violines de La Voz. efectivamente, Sí. Laura, eso es. una cosita, ¿tú eres de qué parte de...? Yo soy de un poquito más al sur de Bilbao, pero bueno, no muchísimo, pero yo soy de Zamora, soy de Zamora. O sea, yo Hombre, nací allí y viví pues bastantes años hasta que ya pues me fui a estudiar y demás y bueno, no he vuelto a vivir allí, pero vamos, ya, zamorana hasta las trancas. hombre. ¿Y nos podrías hacer un pequeño resumen de tu biografía desde que diste dos notas con el violín hasta la llegada a La Voz? Un minuto. Sí, bueno, yo empecé a tocar el violín en Zamora, claro, lógicamente, empecé a tocar en mi casa, así de pequeñita, con 4 años, así creo que tenía, Sí, así un poco con ayuda de mi padre, que es aficionado a la música y un poquito toca un poco el violín y la guitarra, entonces empecé a jugar en casa con el violín hasta que ya me llegó el momento de apuntarme a la escuela de música, al conservatorio, demás, y bueno, pues ahí estuve hasta que terminé el conservatorio y después me mudé a Madrid para estudiar en la Escuela de Reina Sofía, vaya. Ujú. ya sabes, Sí, y bueno, allí estuve 5 años estudiando, que bueno, fueron muy importantes para mi desarrollo y, en fin, que me han marcado mucho. sí. Y después de ello, pues estuve también estudiando en Alemania, en Dresden, durante 3 años y bueno, que lógicamente eso también tuvo un impacto muy diferente, ¿no? Irte a estudiar Claro. fuera, ya lo sabrá mucha gente de los que nos escuchen. Y bueno, ya mi último año de estudios allí en Dresden, justo vi la plaza que salió de solista en Bilbao. Y bueno, por muchas razones me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué no intentarlo? Y salió bien. Y pues me tuve que, encantadísima, mudar a Bilbao. No, si al final hay muchos socios que siempre preguntan, ¿no? Cuando salimos de los conciertos, cuando los encontramos por la calle y preguntan, ¿y tú de dónde eres? ¿Y por qué Bilbao? Y claro, uno tiene que explicar de que a lo mejor o sea, uno no escoge dónde tocar, ¿no? Sino que donde salga alguna plaza. Pero bueno, hemos corrido con Efectivamente, suerte, ¿no? efectivamente, efectivamente. En el reparto no nos ha tocado un mal sitio. Laura, una pregunta ya un poco más técnica con respecto a las orquestas sinfónicas. Ujú. Este, Tu rol dentro de la orquesta en sí, ¿podrías explicarlo brevemente? Sí, o sea, te refieres un poco al rol del segundo violín, ¿no? Sí, sí, sobre todo, sí. Bueno, yo creo que se puede hablar largo y tendido sobre este tema porque, Mm, bueno, a lo largo de la historia yo creo que el segundo violín ha tenido muchos roles, ¿no? O sea, ha ido evolucionando mucho el rol que se le asigna al segundo violín, ¿no? Si vamos a hablar de obras del periodo barroco clásico, pues tiene un rol muy determinado, ¿no? Que es el motor rítmico, la conducción armónica, en fin, una voz más secundaria o de apoyo y a la vez que fue evolucionando el lenguaje musical, pues cada vez se le fue dando un poco más de importancia. Pero eso, al fin y al cabo, se puede hablar mucho sobre ello, pero yo creo que una explicación muy sencilla sería que es el motor de la orquesta, tanto rítmica como armónicamente, ¿no? Diría, sí, es de vital importancia en todo caso, ¿no? Hay una metáfora muy bonita que me imagino que mucha gente la conocerá, que es
creo que la dijo el segundo violín del cuarteto Amadeus, si mal no recuerdo, pero está aplicada a un cuarteto, pero creo que puede valer para una orquesta sinfónica, Sí, ¿no? Que dice que el cuarteto de cuerda o la sección de cuerda de una orquesta es como una botella de vino, ¿no? En la que el cello y en este caso el contrabajo sería la botella, como el continente, el apoyo de la música. El primer violín sería la etiqueta, ¿no? Lo que cuando ves la botella la puedes diferenciar de los demás, ese toque personal. Y los segundos violines junto con las violas serían el vino. vaya. Nada más y nada menos. ¿Y qué diferencia habría entre la etiqueta y el vino? O sea, entre los primeros El violines y vino los segundos. el vino es la esencia, ¿no? El porqué de la... No, digamos que esa atribución de etiqueta yo diría que es ese toque distintivo, ¿no? Esto quizá está un poco más Sí, orientado al mundo del cuarteto de cuerda, ¿no? A ese momento de un primer violín con personalidad que le dé ese toque de distinción con respecto a otros. Pero incluso en una orquesta también puede ser interpretado de esta manera, creo yo. En vaya. fin, es una metáfora que me parece muy interesante. Sí, sí. A ver, una vez un socio de la orquesta me pregunta, oye, Gabriel, los contrabajos habéis tocado en este programa del lado izquierdo, pero la semana pasada habéis tocado en el lado derecho, claro, viéndolo desde el público hacia el escenario. Y Sí. yo brevemente, pues le expliqué un poco por encima de más o menos criterios que se llevaban al respecto de esto. Los segundos violines también se les puede colocar en distintas formación dentro de una orquesta sinfónica. También se nos coloca. Sí, Bueno, la posición más clásica, yo creo que la que todo el mundo tiene en mente es la posición, pues según las horas del reloj, ¿no? En torno al director, es decir, primeros violines, segundos violines, violas y chelos. sí, Pero en realidad nosotros tocamos con, nosotros y yo creo que la mayoría de las orquestas tocamos un poco en función del repertorio y lo que el director considere oportuno, según sus preferencias y demás. Entonces, aparte de esta primera posición que ya digo, estaría la posición que enfrenta los primeros violines con los segundos violines, ¿no? Que de hecho yo sí, diría que es la que más solemos utilizar nosotros en la orquesta. Y bueno, cada posición tiene sus pros y sus contras, sí, ¿no? Sí, cuando sitúas a los segundos violines al lado de los primeros, pues yo creo que normalmente es cuando es un repertorio en el que las dos voces están muy ligadas y es muy importante que haya comunicación más física, ¿no? Es decir, que estén más cerca, siempre ayuda más a tocar juntos. Y, y bueno, de una manera también coloca el violín en una parte más interna de la orquesta, así como si fuera más la maquinaria, ¿no? Junto con las violas. Y sí. luego, bueno, la otra postura tiene, a mí personalmente me gusta más la otra postura, la otra posición, eh, porque de alguna manera le da otro protagonismo a la sección, ¿no? Yo creo que esa se utiliza más cuando hay un diálogo más, es decir, Mm, no en conjunto con los primeros, pero hay un diálogo y de esa manera se produce una especie de efecto estéreo, tanto visual como auditivamente, que claro, me parece muy interesante también. Y como que le da otro protagonismo al segundo violín, que no está tan como un poco escondido en la sí. retaguardia, ¿no? Qué complicado, ¿no? Hacer sonar juntos X personas dentro de una sección. En este caso, los segundos violines, digamos, 12 personas tocando juntos, ¿no? Tu rol en este sentido juega un papel importante, me imagino, siendo solista. Bueno, sí, 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 claro, claro, claro. Eh, Porque aparte de ensamblar dentro de la orquesta como voz, tenemos que ensamblarnos nosotros mismos, ¿no? Claro, Entonces, bueno, aquí es donde cobra importancia la figura del solista, que bueno, que como su mm, nombre indica, su papel es, por un lado, interpretar los solos, pero que particularmente en mi puesto no hay una amplia literatura de solos, claro, pero no es la función más importante. Creo que la función más importante es la de establecer un ejemplo para el resto de la sección, ¿no? eso es. Un cómo se ha de tocar, en fin, cuestiones de empaste, ¿no? De en qué zona del arco, con qué articulación, y a la vez también Entiendo. saber detectar los errores que pueda haber a estos niveles dentro de la sección y poder comunicarlos de una manera precisa al Y, resto es- de... y esto influye en la preparación de la obra. No es lo mismo, por ejemplo, un instrumentista de viento. Por ejemplo, los vientos, que son casi siempre, o sea, todos tienen un papel fundamental
cada uno tiene una voz solista. En cambio, la cuerda, que es distinto, participamos muchas más personas, mucho más músicos, pero claro, bajo una misma línea, ¿no? de criterio. En este aspecto, me imagino que todos debemos seguir el rol de lo que hace el solista. En este caso, tú, por ejemplo, dependiendo de la obra, sabrás qué es lo que mejor le conviene a, a tu sección, ¿no? Sí, claro, eso forma parte un poco del trabajo que se hace en casa, ¿no? Yo intento siempre llegar al ensayo teniendo claro cómo quiero hacer cada cosa, no, Sí, no dejando nada a la arbitrariedad o al sí, momento, porque, bueno, en fin, efectivamente, intento ser una referencia, un apoyo para el resto de mi sección y, y bueno, pues para ello tengo que tener ciertas cuestiones muy claras para en el caso de que salgan dudas, pues poder resolverlas eficientemente, ¿no? y claro, las personas que, por ejemplo, acuden una primera vez a ver una orquesta sinfónica, lo que les agrada es ver esa coordinación que tiene, pues sobre todo la sección de cuerda entera, ¿no? Arcos iguales, misma región del arco, Claro. todo esto cómo se coordina. Bueno, esto obviamente con el trabajo previo de, obviamente el concertino cuando pone los arcos y demás, Sí, pero bueno, también se hacen los ensayos y esto es labor principalmente de la comunicación de los solistas de cuerda con el concertino y con el director, ¿no? Entonces, para claro. esto es muy importante que tengamos como, digamos, bueno, los ojos muy abiertos y una disposición a la comunicación y a la discusión favorable, digamos, o sea, la discusión amistosa de los diferentes problemas que puedan surgir, ¿no? Sí, hago un paréntesis para aquellos que no se puedan estar viendo. Podéis Ujú. preguntar lo que queráis, que nosotros estamos aquí abiertos, os vamos a leer y medianamente pues podemos ir respondiendo cualquier duda, cualquier pregunta. Un saludo Ujú. a todos los que nos están viendo, que son muchos en este momento, en esta primera retransmisión que hacemos en directo, ¿eh? De los músicos de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y bueno, una pregunta, Laura, ¿podrías hacernos un ejemplo un poco de alguna obra que tengas del repertorio orquestal? Sí, hay un pasaje que a mí me parece que es muy representativo de lo que es el rol de los segundos violines en la orquesta, que es prácticamente ser un camaleón, ¿no? Es decir, en cada momento adaptarte a lo que te corresponde, ¿no? A veces tienes que apoyar al primer violín, a veces tienes que ir con Claro, los chelos marcando el ritmo, a veces tienes que ir con las violas. Y, y bueno, ese es el pasaje el comienzo de la obertura del Rato en Serrallo de Mozart, vaya, que, que tiene en muy poco tiempo muchas muestras de los roles que puede adoptar el segundo violín en la orquesta, ¿no? sí, Por ejemplo, el comienzo, que creo que mucha gente lo conocerá, es prácticamente, no es un unísono con los primeros violines, pero bueno, en fin, con otra armonía, está haciendo prácticamente está haciendo la misma línea melódica, ¿no? Hasta ahí sería. Y después sí. empezarían los primeros violines a hacer la melodía que todo el mundo conoce, ton, 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 ton. Y mientras tanto nosotros pues pasamos de ir junto a los primeros violines a convertirnos en un motor, ¿no? Un poco lo que hemos hablado. Entonces lo que nosotros tocaríamos mientras los violines los hacen la melodía sería simplemente esto. Etcétera. Es decir, totalmente un Sí, motor. Además creo que es muy gráfico, ¿no? El momento en el que empezamos a tocar de una manera un poco mecánica en apariencia, ¿no? qué importante ser flexible, ¿verdad? Es súper importante. Yo creo que es lo más difícil de tocar el segundo violín. Sí, Ser flexible y saber adaptarte a lo que te toca a cada momento. sí, bueno, los que estamos acostumbrados a estos roles, digamos, secundarios, ¿no? Ser motores, bases, que tenemos que estar todo el rato atento a lo que pueda estar pasando, ¿no? Y reaccionar, pues es esto. Aparte de que el director, por ejemplo, el director pide indicaciones. Si tú, por ejemplo, tienes una partitura de esta obra, por ejemplo, y la has preparado de algún modo pensando en que este arco va a ayudar a la sección,
y X director, cualquiera, el nuestro, llega el primer día de trabajo o el segundo y decide cambiar el arco. ¿Cuál es la mecánica de trabajo para que quien pueda estar viendo esto y no es músico ni es de la orquesta, o sea, pertenece a una orquesta sinfónica, puede entenderlo un poco, ¿no? Am, Básicamente, en el momento en el que tú entras a tocar a una orquesta, tienes que aceptar una cosa y es que existe una jerarquía. Entonces, Sí, hay veces que podemos tener opiniones diferentes, pero al fin estamos caminando todos hacia un fin común, que es una idea musical concreta, y como no se puede escuchar exactamente la opinión de 90 personas, pues claro, a veces hay que intentar encontrar un punto de unión, ¿no? Entonces yo personalmente cuando me encuentro en una situación así, siempre intento, obviamente, escuchar lo que me están diciendo, pero intentar adaptarlo instrumentalmente, ¿no? Igual el director en ese caso no puede decir quiero esto de esta manera porque no toca el violín. Entonces yo intento traducir lo que él quiere a una manera que sea cómoda para nosotros, pero respetando lo que él me ha pedido. O sea, un claro. punto de encuentro, ¿no? Eso es. Laura, y en este periodo de confinamiento te hemos visto tocando y participando de varios vídeos que han, vamos, bastante buenos, frescos, con música bastante interesante. Este, ¿Te ha supuesto algún problema el estudio en casa? ¿Los vecinos no te han dado con la escoba desde abajo? Afortunadamente no. Afortunadamente he tenido mucha suerte con mis vecinos y no se están quejando. De hecho, siempre tienen palabras bonitas para cuando estoy estudiando, así que no hay ningún Bueno, problema. Aunque siempre bien. respetando las horas de siesta, por supuesto. Hombre, claro, es que estoy pensando en los compañeros de la orquesta, por ejemplo, de viento, y Eso es otra claro, historia. es que Sí. es que es un problema que ahora tenemos los músicos en general, ¿no? Que hay que seguir estudiando en casa, y esto es algo que, por ejemplo, las personas que no están relacionadas directamente, profesionalmente con nuestro trabajo, es muy bonito explicarle, ¿no? De que la preparación individual es importante. Por supuesto. Es que como tengamos que plantearnos estar todo el tiempo que dura la cuarentena sin Sí. poder ejercitarnos es una locura. O sea, los músicos tenemos que estar constantemente al lado de nuestro instrumento, manteniendo esa forma, porque es que al final es nuestro medio de ganarnos la vida. Entonces, bueno, siempre hay que intentar establecer diálogo con los vecinos para encontrar un acuerdo, pero eso, hay que ser comprensivo de ambas partes, yo creo. Mira, tenemos una pregunta muy interesante que Ujú. nos llega, que nos llega de parte de, cómo no, hay que responderlo serio porque es Borja Puyol, quien la hace. Así A que ver. cuidado, ¿eh? Dice, para Laura, ¿qué compositor cree que escribió mejor en general para los violines segundos? Y si acaso su pasaje preferido. Un saludo, Borja. Un saludo, Borja. ¿Qué compositor escribió mejor para los segundos violines? Sí, Es una pregunta muy complicada porque realmente, sí, ¿no? más que el que mejor escribió, se me ocurriría, por ejemplo, decir el que peor escribió, ¿no? O el que escribió las cosas más complicadas. Eh, no creo en particular que haya ningún compositor que se haya molestado en escribir específicamente para el segundo violín, pero bueno, como ya dije, quizá en el repertorio más romántico, ¿no? De melodías más elaboradas para el segundo violín, pero en general para el segundo violín y para toda la cuerda, nos vamos a encontrar con más facilidad igual para poder tocar de una manera más abierta. Sí. Pero sí, no sabría contestar esa pregunta, pero por ejemplo, si me preguntas quién escribió peor, uno, no peor, sino más incómodo, probablemente podría ser Mozart, en este caso, lo que estaba hablando Ya. antes, ¿no? Hombre, si la pregunta hubiese ido para los contrabajistas, por ejemplo, Ujú. yo hubiese dicho Brahms, Brahms, porque sí, porque me encantan los compositores que escriben para el contrabajo, que la interpretación puede ser más vocable, no consonante. O sea, en el ya, que el sonido pueda abrirse y hacer mucho más, ¿no? No tan sí, directo, sino que sí, sea un poco más noble. Y para eso la sí. elegancia de Brahms, en sus cuatro sinfonías, por ejemplo, para el contrabajo es una maravilla de principio a fin, ¿no? No tan incómodo como otros, que a lo mejor en la ópera sí que se ve, ¿no? Que estamos todo el rato en acompañamiento puro y duro y Mm. sí,
y se hace Sí. pesado, ¿no? Ahí nos entendemos porque creo que nos pasa lo mismo. Y a Sí. veces se agradece tener ese momento de cantar un poco, ¿no? Mira, aquí hay algo que está comentando nuestra concertina Julia, Ajá, que es muy interesante. Este, eh, a ver, mira, ella dice que en tu presentación, se te olvidó especificar que ganaste la plaza en nuestra orquesta sin mucha experiencia. Y esto es algo bastante significativo. Este, o sea, anteriormente profesional, digamos, ¿no? Pero claro, ella dice, el que es muy valorable, ¿no? Para la posición especial en la que tú has ganado. Pero tenías, ¿no? Mucha experiencia de música de cámara, de pequeño ensamble. Lo que le gustaría saber ella es con cuántos grupos de cámara, o sea, a los que has pertenecido, ¿no? sí, efectivamente, yo no, es decir, este es mi primer trabajo en la orquesta. No quiere decir, obviamente, que no haya tocado en orquesta antes, había tocado muchas orquestas, pero no de una Sí, manera profesional. Pero es verdad que yo considero que esa experiencia, a lo mejor que también por edad me podía faltar, me la dio la mm, música de cámara. Y tanto durante mis estudios, bueno, durante mis estudios tuve la oportunidad de tocar con muchos grupos de cámara. Además, yo toco desde hace 6 años en el ensemble de sí. Praetoritum, y bueno, pues eso me ha dado muchísima experiencia de escenario, de lo que Perdona, ¿el supone ensamble? el ensemble Praetoritum. Ah, vale, porque yo escuché a Platero y tú, o sea que cuidado, no, perdón. Podría ser también un buen nombre. Y bueno, eso yo creo que me ha dado muchas tablas en cuanto a lo que es tocar con más gente, en cuanto a tablas de escenario, y también he tenido la oportunidad de tocar muchas veces en puestos de responsabilidad en los que me he sentido cómoda y, y bueno, pues mm, Es intento que, que eso en el día a día de mi trabajo, pues intento siempre mantener esa ilusión con la claro, que hacía bueno, con la que tocaban estos grupos de cámara, ¿no? es Porque que al al fin y fin y al al cabo cabo, sí, perdón. no, no, es que pensamos lo Sí, mismo, ¿no? sí, que al fin y al cabo yo no veo muchísima diferencia con cuando estoy tocando música de cámara, ¿no? O sea, el entusiasmo o, digamos, la actitud que yo pongo al tocar es prácticamente la misma, ¿no? Obviamente hay cosas que cambian y no tocas de la misma manera porque tienes que empastar, en mi caso, con 11 personas más, pero la actitud, ¿no? Y la energía yo intento que sea siempre la misma cuando estoy tocando con un grupo de cámara, ¿no? Digamos que tocamos en una orquesta sinfónica que el criterio sería un quinteto de cuerda masificado, ¿no? Efectivamente, sí, yo lo pienso así, la verdad que Sí. sí. Bueno, ya llevamos 24 minutos. Creo que es momento de agradecer a los que están al mando de esta retransmisión, Sí, este, a Borja, que está allí en la realización, a Xavier, a todos los que están haciendo posible esto, de que podamos por lo menos conectar con nuestro público, dado que en nuestra hábitat es obvio que aún no podemos, pero volveremos. ¿Cómo llevas esperemos que esto, pronto. Laura? ¿Con ganas de volver? Pues yo es que a mí me encanta tocar, entonces yo estoy deseando volver ya. Soy consciente de que, o sea que claramente es por razones muy justificadas, pero yo estoy deseando volver a tocar ya, Claro, como supongo que muchos de nosotros, de nuestros compañeros. claro. Ahora, la pregunta más importante de todas, Laura, sin duda alguna. A A ver, ver, es- esto es muy seria, ¿eh? O sea, ¿bacalao a la tranca o bacalao al pipí? Mójate. Esa gastronomía de uf, Castilla y León. A ver, es que ahí me vas a hacer quedar mal con alguien y eso no me gusta, vaya, hombre. pero mira, te voy a hacer una propuesta de menú en vez de lo que me estás Venga. diciendo. Entre esos 2 bacalaos tengo que elegir el bacalao al pilpil. O sea, el bacalao al pilpil, Bueno, bueno, ahí bueno. doy un 10 al bacalao bilbaíno, pero de primero hay que añadir un arroz a la zamorana sí o sí, Ah, eso hombre, seguro. sí, 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 cómo no.
Pues nada, si te quieres despedir de todos. Sí, bueno, que espero que hayáis pasado un rato entretenido como nosotros y que hayáis podido encontrar algunas cosas de las que hemos hablado interesantes y bueno, que esperamos veros muy pronto en el Euskalduna, tanto a mis compañeros si estáis viéndolo como a nuestro público, que estamos deseando volver. Claro, es que ricasco, Xavier, es que ricasco a todos Muchas los que están gracias. allí escuchándonos y ya nos vemos prontito en otra próxima entrega, ¿no? De estas Eso entrevistas tan es, amenas. eso es. Agur, Venga, agur, Laura. agur. Chao. Chao.